Los Miserables, de Víctor Hugo. Primera parte, Fantine. Libro quinto, El descenso. Capítulo primero, Progreso en el negocio de los abalorios negros. ¿Qué era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía mientras tanto aquella mujer que, al decir de la gente de Montfermeil, parecía haber abandonado a su hija? Después de dejar a su pequeña Cosette a los Thénardier, prosiguió su camino y llegó a M. Se recordará que esto era en 1818. Fantine había abandonado su pueblo unos 10 años antes. M había cambiado mucho. Mientras ella descendía lentamente de miseria en miseria, su pueblo natal había prosperado. Hacía unos 2 años aproximadamente que se había realizado en él una de esas hazañas industriales que son los grandes acontecimientos de los pequeños pueblos. De tiempo inmemorial, M tenía por industria principal la imitación del azabache inglés y de las cuentas de vidrio negras de Alemania, industria que se estancaba a causa de la carestía de la materia prima. Pero cuando Fantine volvió, se había verificado una transformación inaudita en aquella producción de abalorios negros. A fines de 1815, un hombre, un desconocido, se estableció en el pueblo y concibió la idea de sustituir en su fabricación la goma laca por la resina. Tan pequeño cambio fue una revolución, pues redujo prodigiosamente el precio de la materia prima, con beneficio para la comarca, para el manufacturero y para el consumidor. En menos de 3 años se hizo rico el autor de este procedimiento, y lo que es más, todo lo había enriquecido a su alrededor. Era forastero en la comarca, nada se sabía de su origen. Se decía que había llegado al pueblo con muy poco dinero, algunos centenares de francos a lo más, y que entonces tenía el lenguaje y el aspecto de un obrero, y fue con ese pequeño capital puesto al servicio de una idea ingeniosa, fecundada por el orden y la inteligencia, que hizo su fortuna y la de todo el pueblo. A lo que parece, la tarde misma en que aquel personaje hacía oscuramente su entrada en aquel pequeño pueblo de M, a la caída de una tarde de diciembre, con un morral a la espalda y un palo de espino en la mano, acababa de estallar un violento incendio en la municipalidad. El hombre se arrojó al fuego y salvó con peligro de su vida a 2 niños que después resultaron ser los del capitán de gendarmería. Esto hizo que no se pensase en pedirle el pasaporte. Desde entonces se supo su nombre, se llamaba Magdalena. Capítulo segundo. El señor Magdalena. Era un hombre de unos 50 años, reconcentrado, meditabundo y bueno. Esto es todo lo que de él podía decirse. Gracias a los rápidos progresos de aquella industria que había restaurado tan admirablemente, M se había convertido en un considerable centro de negocios. Los beneficios del señor Magdalena eran tales que al segundo año pudo ya edificar una gran fábrica en la cual instaló 2 amplios talleres, uno para los hombres y otro para las mujeres. Allí podía presentarse todo el que tenía hambre, seguro de encontrar trabajo y pan. Solo se les pedía a los hombres buena voluntad, a las mujeres costumbres puras, a todos probidad. Era el único punto en que era intolerante. Antes de su llegada, el pueblo entero languidecía. Ahora todo revivía en la vida sana del trabajo. No había más cesantía ni miseria. En medio de esta actividad, de la cual era el eje, este hombre se enriquecía. Pero cosa extraña, parecía que no era ese su fin. Parecía que el señor Magdalena pensaba mucho en los demás y poco en sí mismo. En 1820 se le conocía una suma de 630,000 francos colocada en la casa bancaria de Lafitte, pero antes de ahorrar esos 600,000 francos, había gastado más de 1,000,000 para la aldea y para los pobres. Como el hospital estaba mal dotado, había costeado 10 camas más. Abrió una farmacia gratuita. En el barrio que habitaba no había más que una escuela que ya se caía a pedazos. Él construyó 2 escuelas, una para niñas y otra para niños. Pagaba de su bolsillo a los 2 maestros una gratificación que era el doble del mezquino sueldo oficial. Como se sorprendiera a alguien por esto, le respondió:
Los dos primeros funcionarios del Estado son la nodriza y el maestro de escuela. Fundó a sus expensas una sala de atrio, cosa hasta entonces desconocida en Francia, y un fondo de subsidio para los trabajadores viejos e impedidos. En los primeros tiempos, cuando se le vio empezar, las buenas almas decían: «Es un sinvergüenza que quiere enriquecerse». Cuando lo vieron enriquecer el pueblo antes de enriquecerse a sí mismo, las buenas almas dijeron: «Es un ambicioso». En 1819 corrió la voz de que, a propuesta del prefecto y en consideración a los servicios hechos al país, el señor Magdalena iba a ser nombrado por el rey alcalde de M. Los que habían declarado ambicioso al recién llegado aprovecharon dichosos la ocasión de exclamar: «Vaya, ¿no lo decía yo?». Días después apareció el nombramiento en el diario Monitor. A la mañana siguiente renunció el señor Magdalena. Ese mismo año, los productos del nuevo sistema inventado por el señor Magdalena figuraron en la exposición industrial. Por sugerencia del jurado, el rey nombró al inventor caballero de la Legión de Honor. Nuevos rumores corrieron por el pueblo. ¡Ah! Era la cruz lo que quería. Al día siguiente, el señor Magdalena rechazaba la cruz. Decididamente, aquel hombre era un enigma, pero las buenas almas salieron del paso diciendo: «Es un aventurero». Como hemos dicho, la comarca le debía mucho, los pobres se lo debían todo. En 1820, 5 años después de su llegada a M, eran tan notables los servicios que había hecho a la región, que el rey le nombró nuevamente alcalde de la ciudad. De nuevo renunció, pero el prefecto no admitió su renuncia. Le rogaron los notables, le suplicó el pueblo en plena calle, y la insistencia fue tan viva que al fin tuvo que aceptar. El señor Magdalena había llegado a ser el señor alcalde. Capítulo 3. Depósitos en la casa Lafitte. Continuó viviendo con la misma sencillez que el primer día. Tenía los cabellos grises, la mirada seria, la piel bronceada de un obrero y el rostro pensativo de un filósofo. Usaba una larga levita abotonada hasta el cuello y un sombrero de ala ancha. Vivía solo. Hablaba con poca gente. A medida que su fortuna crecía, parecía que aprovechaba su tiempo libre para cultivar su espíritu. Se notaba que su modo de hablar se había ido haciendo más fino, más escogido, más suave. Tenía una fuerza prodigiosa. Ofrecía su ayuda a quien lo necesitaba. Levantaba un caballo, destrancaba una rueda, detenía por los cuernos un toro escapado. Llevaba siempre los bolsillos llenos de monedas menudas al salir de casa y los traía vacíos al volver. Cuando veía un funeral en la iglesia, entraba y se ponía entre los amigos afligidos, entre las familias enlutadas. Entraba por la tarde en las casas sin moradores y subía furtivamente las escaleras. Un pobre diablo, al volver a su chiribitil, veía que su puerta había sido abierta, algunas veces forzada en su ausencia. El pobre hombre se alarmaba y pensaba: «Algún malhechor ha entrado aquí», pero lo primero que veía era una gran moneda de oro olvidada sobre su mueble. El malhechor que había entrado era el señor Magdalena. Era un hombre afable y triste. Su dormitorio era una habitación adornada sencillamente con muebles de caoba bastante feos y tapizada con papel barato. Lo único que chocaba ahí eran 2 candelabros de forma antigua que estaban sobre la chimenea y que parecían ser de plata. Se murmuraba ahora en el pueblo que poseía sumas inmensas depositadas en la casa Lafitte, con la particularidad de que estaban siempre a su disposición inmediata, de manera que, añadían, el señor Magdalena podía ir una mañana cualquiera, firmar un recibo y llevarse sus 2 o 3 millones de francos en 10 minutos. En realidad, estos 2 o 3 millones se reducían a 630 o 40.000 francos. Capítulo 4. El señor Magdalena de luto. Al principiar el año 1821, anunciaron los periódicos la muerte del señor Mirel, obispo de D, llamado Monseñor Bienvenido, que había fallecido en olor de santidad a la edad de 82 años. Lo que los periódicos omitieron fue que al morir el obispo de D estaba ciego desde hacía muchos años
y contento de su ceguera porque su hermana estaba a su lado. Ser ciego y ser amado es en este mundo en que nada hay completo, una de las formas más extrañamente perfectas de la felicidad. Tener continuamente a nuestro lado a una mujer, a una hija, una hermana, que está allí precisamente porque necesitamos de ella, sentir su ir y venir, salir, entrar, hablar, cantar y pensar que uno es el centro de esos pasos, de esa palabra, de ese canto, llegar a ser en la oscuridad y por la oscuridad el astro a cuyo alrededor gravita aquel ángel, realmente pocas felicidades igualan a esta. La dicha suprema de la vida es la convicción de que somos amados, amados por nosotros mismos, mejor dicho, amados a pesar de nosotros. Esta convicción la tiene el ciego. ¿Le falta algo? No. Teniendo amor, no se pierde la luz. No hay ceguera donde hay amor. Se siente uno acariciado con el alma. Nada ve, pero se sabe adorado. Está en un paraíso de tinieblas. Desde aquel paraíso había pasado Monseñor Bienvenido a otro. El anuncio de su muerte fue reproducido por el periódico local de M, y el señor Magdalena se vistió a la mañana siguiente todo de negro y con crespón en el sombrero. Esto llamó mucho la atención de la gente. Creían ver una luz en el misterioso origen del señor Magdalena. Una tarde, una de las damas más distinguidas del pueblo le preguntó: ¿Es sin duda un pariente del señor obispo de D? No, señora, pero está de luto. Es que en mi juventud fui lacayo de su familia, respondió él. También se comentaba que cada vez que pasaba por la aldea algún niño saboyano, de esos que recorren los pueblos buscando chimeneas que limpiar, el señor alcalde le preguntaba su nombre y le daba dinero. Los saboyanitos se pasaban el dato unos a otros y nunca dejaban de venir. Capítulo 5. Vagos relámpagos en el horizonte. Poco a poco y con el tiempo se fueron disipando todas las oposiciones. El respeto por el señor Magdalena llegó a ser unánime, cordial, y hubo un momento en 1821 en que estas palabras, el señor alcalde, se pronunciaban en M casi con el mismo acento que estas otras, el señor obispo, eran pronunciadas en D en 1815. Llegaba gente de lejos a consultar al señor Magdalena. Terminaba las diferencias, suspendía los pleitos y reconciliaba a los enemigos. Un solo hombre se libró absolutamente de aquella admiración y respeto, como si lo inquietara una especie de instinto incorruptible e imperturbable. Se diría que existe en efecto, en ciertos hombres, un verdadero instinto animal, puro e íntegro, como todo instinto que crea la antipatía y la simpatía, que separa fatalmente unas naturalezas de otras, que no vacila, que no se perturba, ni se calla, ni se desmiente jamás. Pareciera que advierte al hombre perro la presencia del hombre gato. Muchas veces, cuando el señor Magdalena pasaba por una calle tranquilo, afectuoso, rodeado de las bendiciones de todos, un hombre de alta estatura, vestido con una levita gris oscuro, armado de un grueso bastón y con un sombrero de copa achatada en la cabeza, se volvía bruscamente a mirarlo y lo seguía con la vista hasta que desaparecía. Entonces cruzaba los brazos sacudiendo lentamente la cabeza y levantando los labios hasta la nariz, especie de gesto significativo que podía traducirse por: «¿Pero quién es este hombre? Estoy seguro de haberlo visto en alguna parte. Lo que es a mí no me engaña». Este personaje adusto y amenazante era de esos que, por rápidamente que se les mire, llaman la atención del observador. Se dice que en toda manada de lobos hay un perro, al que la loba mata porque si lo deja vivir, al crecer devoraría a los demás cachorros. Den un rostro humano a este perro hijo de loba y tendrán el retrato de aquel hombre. Su nombre era Javert y era inspector de la policía de M. Cuando llegó a M, estaba ya hecha la fortuna del gran manufacturero y Magdalena se había convertido en el señor Magdalena. Javert había nacido en una prisión, hijo de una mujer que leía el futuro en las cartas, cuyo marido estaba también encarcelado. Al crecer pensó que se hallaba fuera de la sociedad y sin esperanzas de entrar en ella nunca. Advirtió que la sociedad mantiene irremisiblemente fuera de sí dos clases de hombres, los que la atacan y los que la guardan. No tenía elección sino entre una de las dos clases.
Al mismo tiempo sentía dentro de sí un cierto fondo de rigidez, de respeto a las reglas, de probidad, complicado con un inexplicable odio hacia esa raza de gitanos de que descendía. Entró pues en la policía y prosperó. A los 40 años era inspector. Tenía la nariz chata con 2 profundas ventanas, hacia las cuales se extendían unas enormes patillas. Cuando Javert se reía, lo cual era poco frecuente, y muy terrible, sus labios delgados se separaban y dejaban ver no tan solo los dientes, sino también las encías, y alrededor de su nariz se formaba un pliegue abultado y feroz, como sobre el hocico de una fiera carnívora. Javert serio era un perro de presa, cuando se reía era un tigre. Por lo demás, tenía poco cráneo, mucha mandíbula, los cabellos le ocultaban la frente y le caían sobre las cejas. Tenía entre los ojos un ceño central permanente, la mirada oscura, la boca fruncida y temible y un gesto feroz de mando. Estaba compuesto este hombre de 2 sentimientos muy sencillos y relativamente muy buenos, pero que él convertía casi en malos a fuerza de exagerarlos: el respeto a la autoridad y el odio a la rebelión. Javert envolvía en una especie de fe ciega y profunda a todo el que en el Estado desempeñaba una función cualquiera, desde el primer ministro hasta el guarda rural. Cubría de desprecio y de aversión y de disgusto a todo el que una vez había pasado el límite legal del mal. Era absoluto y no admitía excepciones. Era estoico, austero, soñador, humilde y altanero como los fanáticos. Toda su vida se comprendía en estas 2 palabras, velar y vigilar. Desgraciado del que caía en sus manos. Hubiera sido capaz de prender a su padre al escaparse del presidio y denunciar a su madre por no acatar la ley, y lo hubiera hecho con esa especie de satisfacción interior que da la virtud. Añádase que llevaba una vida de privaciones, de aislamiento, de abnegación, de castidad, sin la más mínima distracción. Javert era como un ojo siempre fijo sobre el señor Magdalena, ojo lleno de sospechas y conjeturas. El señor Magdalena llegó al fin a advertirlo, pero a lo que parece, semejante cosa significó muy poco para él. No le hizo ni una pregunta, ni lo buscaba ni le oía, y aparentaba no notar aquella mirada incómoda y casi pesada. Por algunas palabras sueltas escapadas a Javert, se adivinaba que había buscado secretamente las huellas y antecedentes que Magdalena hubiera podido dejar en otras partes. Parecía saber que había tomado determinados informes sobre cierta familia que había desaparecido. Una vez dijo hablando consigo mismo: «Creo que lo he agarrado». Luego se quedó 3 días pensativo sin pronunciar una palabra. Parecía que se había roto el hilo que había creído encontrar. Javert estaba evidentemente desconcentrado por el aspecto natural y la tranquilidad de Magdalena. No obstante, un día su extraño comportamiento pareció hacer impresión en Magdalena. Capítulo 6. Fauchelevent. El señor Magdalena pasaba una mañana por una callejuela no empedrada de M, cuando oyó un ruido y viendo un grupo a alguna distancia, se acercó a él. El viejo Fauchelevent acababa de caer debajo de su carro cuyo caballo se había echado. Fauchelevent era uno de los escasos enemigos que tenía el señor Magdalena en aquella época. Cuando éste llegó al lugar, Fauchelevent tenía un comercio que empezaba a decaer. Vio a aquel simple obrero que se enriquecía mientras que él, amo, se arruinaba, y de aquí que se llenara de envidia y que hiciera siempre cuanto estuvo en su mano para perjudicar a Magdalena. Llegó su ruina, no le quedó más que un carro y un caballo, pues no tenía familia, entonces se hizo carretero para poder vivir. El caballo tenía rotas las 2 patas y no se podía levantar. El anciano había caído entre las ruedas, con tan mala suerte que todo el peso del carruaje, que iba muy cargado, se apoyaba sobre su pecho. Habían tratado de sacarlo, pero en vano. No había más medio que sacarlo que levantar el carruaje por debajo. Javert, que había llegado en el momento del accidente, había mandado a buscar una grúa. El señor Magdalena llegó y todos se apartaron con respeto. «¡Socorro!», gritó Fauchelevent. «¿Quién es tan bueno que quiera salvar a este viejo?». El señor Magdalena se volvió hacia los concurrentes. «¿No hay una grúa?», dijo.
«Ya fueron a buscarla», respondió un aldeano. «¿Cuánto tiempo tardarán en traerla?» «Un buen cuarto de hora». «¿Un cuarto de hora?», exclamó Magdalena. Había llovido la víspera, el suelo estaba húmedo y el carro se hundía en la tierra cada instante y comprimía más y más el pecho del viejo carretero. Era evidente que antes de 5 minutos tendría las costillas rotas. «Es imposible aguardar un cuarto de hora», dijo Magdalena a los aldeanos que miraban. «Todavía hay espacio debajo del carro para que se meta allí un hombre y la levante con su espalda. Es solo medio minuto y alcanza a salir ese pobre. ¿Hay alguien que tenga hombros fuertes y corazón? Ofrezco 5 luises de oro». Nadie chistó en el grupo. 10 luises, dijo Magdalena. Los asistentes bajaron los ojos. Uno de ellos murmuró: «Muy fuerte habría de ser, se corre el peligro de quedar aplastado». «Vamos», añadió Magdalena. 20 luises, el mismo silencio. «No es buena voluntad lo que les falta», dijo una voz. El señor Magdalena se volvió y reconoció a Javert. No lo había visto llegar. Javert continuó: «Es la fuerza. Sería preciso ser un hombre muy fuerte para hacer la proeza de levantar un carro como ese con la espalda». Y mirando fijamente al señor Magdalena, continuó recalcando cada una de las palabras que pronunciaba. «Señor Magdalena, no he conocido más que a un hombre capaz de hacer lo que pide». Magdalena se sobresaltó. Javert añadió con tono de indiferencia, pero sin apartar los ojos de los de Magdalena: «Era un forzado». «Ah», dijo Magdalena, «del presidio de Tolón». Magdalena se puso pálido. Mientras tanto el carro se iba hundiendo lentamente. Fauchelevent gritaba y aullaba: «¡Que me ahogo! ¡Se me rompen las costillas! ¡Una grúa! ¡Cualquier cosa!». Magdalena levantó la cabeza, encontró los ojos del conde Javert siempre fijos sobre él, vio a los aldeanos y se sonrió tristemente. Enseguida, sin decir una palabra, se puso de rodillas y en un segundo estaba debajo del carro. Hubo un momento espantoso de expectación y de silencio. Se vio a Magdalena pegado a tierra abajo, aquel peso tremendo probar 2 veces en vano a juntar los codos con las rodillas. «Señor Magdalena, salga de ahí», le gritaban. El mismo viejo Fauchelevent le dijo: «Señor Magdalena, márchese. No hay más remedio que morir, ya lo ve, déjeme. Va a ser aplastado también». Magdalena no respondió. Los concurrentes jadeaban. Las ruedas habían seguido hundiéndose, y era ya casi imposible que Magdalena saliera de debajo del carro. De pronto se estremeció la enorme masa, el carro se levantaba lentamente, las ruedas salían casi del carril. Se oyó una voz ahogada que exclamaba: «¡Pronto, ayúdenme!». Era Magdalena, que acababa de hacer el último esfuerzo. Todos se precipitaron. La abnegación de uno solo dio fuerza y valor a todos. 20 brazos levantaron el carro. El viejo Fauchelevent se había salvado. Magdalena se puso de pie. Estaba lívido, aunque el sudor le caía a chorros. Su ropa estaba desgarrada y cubierta de lodo. Todos lloraban, el viejo le besaba las rodillas y lo llamaba el buen Dios. Magdalena tenía en su rostro no sé qué expresión de padecimiento feliz y celestial, y fijaba su mirada tranquila en los ojos de Javert. Fauchelevent se había dislocado la rótula en la caída. El señor Magdalena lo hizo llevar a la enfermería que tenía para sus trabajadores en el edificio de su fábrica, y que estaba atendida por 2 hermanas de la caridad. A la mañana siguiente, muy temprano, el anciano halló un billete de 1000 francos sobre la mesa de noche, con estas líneas escritas por mano del señor Magdalena: «Le compro su carro y su caballo». El carro estaba destrozado y el caballo muerto. Fauchelevent sanó, pero la pierna le quedó anquilosada. El señor Magdalena, por recomendación de las hermanas, hizo colocar al pobre hombre de jardinero en un convento de monjas del barrio Saint-Antoine, en París. Algún tiempo después, el señor Magdalena fue nombrado alcalde. La primera vez que Javert vio al señor Magdalena revestido de la banda que le daba toda autoridad sobre la población, experimentó la especie de estremecimiento que sentiría un mastín que olfateaba a un lobo bajo los vestidos de su amo. Desde aquel momento huyó de él todo cuanto pudo, y cuando las necesidades del servicio lo exigían imperiosamente y no podía menos de encontrarse con el señor alcalde, le hablaba con un respeto profundo. Capítulo 7. Triunfo de la moral. Tal era la situación cuando volvió Fantine.
Nadie se acordaba de ella, pero afortunadamente la puerta de la fábrica del señor Magdalena era como un rostro amigo. Se presentó y fue admitida. Cuando vio que vivía con su trabajo, tuvo un momento de alegría. Ganarse la vida con honradez, ¡qué favor del cielo! Recobró verdaderamente el gusto del trabajo. Se compró un espejo, se regocijó de ver en él su juventud, sus hermosos cabellos, sus hermosos dientes, olvidó muchas cosas, no pensó sino en Cosette y en el porvenir, y fue casi feliz. Alquiló un cuartito y lo amuebló de fiado sobre su trabajo futuro. No pudiendo decir que estaba casada, se guardó mucho de hablar de su pequeña hija. En un principio pagaba puntualmente a los Thénardier, les escribía con frecuencia y esto se notó. Se empezó a decir en voz baja en el taller de mujeres que Fantine escribía cartas. Ciertas personas son malas únicamente por necesidad de hablar. Su palabra necesita mucho combustible y el combustible es el prójimo. Observaron pues a Fantine. Constataron que en el taller muchas veces le veían enjugar una lágrima. Se descubrió que escribía por lo menos 2 veces al mes. Lograron leer un sobre dirigido al señor Thénardier en Montfermeil. Sobornaron a quien le escribía las cartas y así supieron que Fantine tenía una hija. Una de las mujeres hizo el viaje a Montfermeil. Habló con los Thénardier y dijo a su vuelta: «Mis 35 francos me ha costado, pero lo sé todo. He visto la criatura». Esta mujer era la señora Victurnien, guardiana de la virtud de todo el mundo. De joven se casó con un monje escapado del claustro, que se pasó de los bernardinos a los jacobinos. Tenía ahora 50 años, era fea, de voz temblorosa, seca, ruda, brusca, casi venenosa. Una mañana le entregó a Fantine, de parte del señor alcalde, 50 francos, diciéndole que ya no formaba parte del taller y que el señor alcalde le invitaba a abandonar el pueblo. Fantine quedó aterrada. No podía salir del pueblo, debía el alquiler de la casa y de los muebles. 50 francos no eran bastantes para solventar estas deudas. Balbuceó algunas palabras de súplica, pero se le dio a entender que tenía que salir inmediatamente. Oprimida por la vergüenza más que por la desesperación, salió de la fábrica y se fue a su casa. Su falta era, pues, conocida por todos. No se sentía con fuerzas para decir una palabra. Le aconsejaron que hablara con el alcalde, pero no se atrevió. El alcalde le daba 50 francos porque era bueno y la despedía porque era justo. Se sometió, pues, a su decreto. Pero el señor Magdalena no supo nada de aquello. Había puesto al frente de este taller a la viuda del monje y confió plenamente en ella. Convencida de que obraba en bien de la moral, esta mujer instruyó el proceso, juzgó, condenó y ejecutó a Fantine. Los 50 francos que le dio, los tomó de una cantidad que el señor Magdalena le daba para ayudar a las obreras en sus problemas, y de la cual ella no rendía cuentas. Fantine se ofreció como criada en la localidad, y fue de casa en casa, nadie la admitió. Tampoco pudo dejar el pueblo a causa de sus deudas. Se puso a coser camisas para los soldados de la guarnición, con lo que ganaba 12 sueldos al día. Su hija le costaba 10. Entonces fue cuando comenzó a pagar mal a los Thénardier. Fantine aprendió cómo se vive sin fuego en el invierno, cómo se ahorra la vela comiendo la luz de la ventana de enfrente. Nadie conoce el partido que ciertos seres débiles que han envejecido en la miseria y en la honradez saben sacar de un cuarto. Llega esto a ser un talento. Fantine adquirió este sublime talento y recobró un poco su valor. Quien le dio lo que se puede llamar su colección de vida indigente fue su vecina Margarita. Era una santa mujer, pobre y caritativa con los pobres y también con los ricos, que apenas sabía firmar mal su nombre, pero que creía en Dios, que es la mayor ciencia. Al principio Fantine no se atrevía a salir a la calle. Cuando la veían, la apuntaban con el dedo, todos la miraban, nadie la saludaba. El desprecio áspero y frío penetraba en su carne y en su alma como un hielo. Pero hubo de acostumbrarse a la desconsideración como se acostumbró a la indigencia. A los 2 o 3 meses empezó a salir como si nada pasara. «Me da lo mismo», decía. El exceso de trabajo la cansaba y su tos seca aumentaba. El invierno volvió. Días cortos, menos trabajo. En invierno no hay calor, no hay luz, no hay mediodía. La tarde se junta con la mañana. Todo es niebla, crepúsculo. La ventana está empañada, no se ve claro.
Fantine ganaba poquísimo y sus deudas aumentaban. Los Thénardier, mal pagados, le escribían a cada instante cartas cuyo contenido la afligía y cuya exigencia la arruinaba. Un día le escribieron que su pequeña Cosette estaba enteramente desnuda con el frío que hacía, que tenía necesidad de ropa de lana y que era preciso que su madre enviase 10 francos para ella. Recibió la carta y la estrujó entre sus manos todo el día. Por la noche entró en la casa de un peluquero que habitaba en la calle y se quitó el peine. Sus admirables cabellos rubios le cayeron hasta las caderas. «¡Hermoso pelo!», exclamó el peluquero. «¿Cuánto me da por él?», dijo ella. «10 francos. Córtelo». Compró un vestido de lana y lo envió a los Thénardier, los cuales se pusieron furiosos. Dinero era lo que ellos querían. Dieron el vestido a Eponine y la pobre Alondra continuó tiritando. Fantine pensó: «Mi niña no tiene frío. La he vestido con mis cabellos». Cuando vio que no se podía peinar, tomó odio a todo, comenzando por el señor Magdalena, a quien culpaba de todos sus males. Tuvo un amante, a quien no amaba, de pura rabia. Era una especie de músico mendigo que la abandonó muy pronto. Mientras más descendía, más se oscurecía todo a su alrededor, y más brillaba su hijita, su pequeño ángel, en su corazón. «Cuando sea rica tendré a mi Cosette a mi lado», decía y se reía. Cierto día recibió una nueva carta de los Thénardier. «Cosette está muy enferma, tiene fiebre miliar, necesita medicamentos caros, lo cual nos arruina y ya no podemos pagar más. Si no nos envías 40 francos antes de 8 días, la niña habrá muerto». «¡40 francos! Es decir, 2 napoleones de oro. ¿De dónde quieren que yo los saque? ¡Qué tontos son esos aldeanos!». Y se echó a reír histérica. Más tarde bajó y salió corriendo y siempre riendo. «¡40 francos!», exclamaba y reía. Al pasar por la plaza, vio mucha gente que rodeaba un extraño coche sobre el cual peroraba un hombre vestido de rojo. Era un charlatán dentista de oficio que ofrecía al público dentaduras completas, polvos y elixires. Vio a aquella hermosa joven y le dijo: «Hermosos dientes tienes, joven risueña. Si quieres venderme los incisivos, te daré por cada uno un Napoleón de oro». «¿Cuáles son los incisivos?», preguntó Fantine. «Incisivos», repuso el profesor dentista. «Son los dientes de delante, los 2 de arriba». «¡Qué horror!», exclamó Fantine. «2 napoleones de oro», masculló una vieja desdentada que estaba allí. «Vaya una mujer feliz». Fantine echó a correr y volvió a su pieza. Releyó la carta de los Thénardier. A la mañana siguiente, cuando Margarita entró en el cuarto de Fantine antes de amanecer, porque trabajaban siempre juntas, y de este modo no encendían más que una luz para las dos, la encontró pálida, helada. «¡Jesús, qué tienes, Fantine!». «Nada», respondió Fantine. «Al contrario, mi niña no morirá de esa espantosa enfermedad por falta de medicinas. Estoy contenta. Tengo los 2 napoleones». Al mismo tiempo se sonrió. La vela alumbró su rostro. En la boca tenía un agujero negro. Los 2 dientes habían sido arrancados. Envió pues los 40 francos a Montfermeil. Había sido un estratagema de los Thénardier para sacarle dinero. Cosette no estaba enferma. Fantine ya no tenía cama y le quedaba un pingajo, al que llamaba cobertor, un colchón en el suelo y una silla sin asiento. Había perdido el pudor. Después perdió la coquetería y últimamente hasta el aseo. A medida que se rompían los pantalones, iba metiendo las medias dentro de los zapatos. Pasaba las noches llorando y pensando. Tenía los ojos muy brillantes y sentía un dolor fijo en la espalda. Tosía mucho. Pasaba 17 horas diarias cosiendo. Pero un contratista del trabajo de las cárceles, que obligaba a trabajar más barato a las presas, hizo de pronto bajar los precios, con lo cual se redujo el jornal de las trabajadoras libres a 9 sueldos. Por ese entonces, Thénardier le escribió diciendo que la había esperado mucho tiempo con demasiada bondad, que necesitaba 100 francos inmediatamente, que si no se los enviaba echaría a la calle a la pequeña Cosette. 100 francos, pensó Fantine. Pero ¿dónde hay ocupación en que ganar 100 sueldos diarios? No hay más remedio, dijo. Vendamos el resto. La infortunada se hizo mujer pública. Capítulo 8. Christus nos liberavit.
¿Qué es esta triste historia de Fantine? Es la sociedad comprando una esclava. ¿A quién? A la miseria, al hambre, al frío, al abandono, al aislamiento, a la desnudez. Mercado doloroso, un alma por un pedazo de pan. La miseria ofrece, la sociedad acepta. La santa ley de Jesucristo gobierna nuestra civilización, pero no la penetra todavía. Se dice que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, y es un error. Existe todavía, solo que no pesa ya sino sobre la mujer y se llama prostitución. En el punto a que hemos llegado de este doloroso drama, nada le queda a Fantine de lo que era en otro tiempo. Se ha convertido en mármol al hacerse lodo. Quien la toca siente frío. Le ha sucedido todo lo que tenía que sucederle. Todo lo ha soportado, todo lo ha sufrido, todo lo ha perdido, todo lo ha llorado. ¿Qué son estos destinos? ¿Por qué son así? El que lo sabe ve toda la oscuridad. Es uno solo, se llama Dios. Capítulo 9. Solución de algunos asuntos de política municipal. Unos 10 meses después de lo referido, a comienzos de 1823, una tarde en que había nevado copiosamente, uno de esos jóvenes ricos y ociosos que abundan en las ciudades pequeñas, embozado en una gran capa que se divertía en hostigar a una mujer que pasaba en traje de baile, toda descotada y con flores en la cabeza, por delante del café de los oficiales. Cada vez que la mujer pasaba por delante de él, le arrojaba con una bocanada de humo de su cigarro algún apóstrofe que él creía chistoso y agudo como «¡Qué fea eres! ¡No tienes dientes!». La mujer, triste espectro vestido, que iba y venía sobre la nieve, no le respondía ni siquiera lo miraba, y no por eso recorría con menos regularidad su paseo. Aprovechando un momento en que la mujer volvía, el joven se fue tras ella a paso de lobo, y ahogando la risa, tomó del suelo un puñado de nieve y se lo puso bruscamente en la espalda entre los hombros desnudos. La joven lanzó un rugido, se dio vuelta, saltó como una pantera y se arrojó sobre el hombre clavándole las uñas en el rostro con las más espantosas palabras que pueden oírse en un cuerpo de guardia. Aquellas injurias, vomitadas por una voz enronquecida por el aguardiente, sonaban aún más repulsivas en la boca de una mujer a la cual le faltaban en efecto los 2 dientes incisivos. Era Fantine. Al ruido de la gresca, los oficiales salieron del café, los transeúntes se agruparon y se formó un gran círculo alegre que azuzaba y aplaudía. De pronto, un hombre de alta estatura salió de entre la multitud, agarró a la mujer por el vestido de raso verde cubierto de lodo y le dijo «¡Sígueme!». La mujer levantó la cabeza y su voz furiosa se apagó súbitamente. Sus ojos se pusieron vidriosos y se estremeció de terror. Había reconocido a Javert. El joven aprovechó la ocasión para escapar. Javert alejó a los concurrentes, deshizo el círculo y echó a andar a grandes pasos hacia la oficina del policía, que estaba al extremo de la plaza, arrastrando tras de sí a la miserable. Ella se dejó llevar maquinalmente. Al llegar a la oficina policial, Fantine fue a sentarse en un rincón inmóvil y muda, acurrucada como un perro que tiene miedo. Javert se sentó, sacó del bolsillo una hoja de papel sellado y se puso a escribir. Esta clase de mujeres están enteramente abandonadas por nuestras leyes a la discreción de la policía, la cual hace de ellas lo que quiere, la castiga como bien le parece y confisca su arbitrio, estas 2 tristes cosas que se llaman su trabajo y su libertad. Javert estaba impasible. Una prostituta había atentado contra un ciudadano. Lo había visto él, Javert. Escribía pues en silencio. Cuando terminó, firmó, dobló el papel y se lo entregó al sargento de guardia. «Toma 3 hombres y conduce a esta joven a la cárcel», le ordenó. Luego, volviéndose a Fantine, añadió: «Tienes para 6 meses». La desgraciada se estremeció. «¡6 meses! ¡6 meses de presidio!», exclamó. «6 meses de ganar 7 sueldos por día. ¿Qué va a ser de Cosette, mi hija? Debo más de 100 francos a los Thénardier, señor inspector, ¿no lo sabe?» Fantine se arrastró por las baldosas mojadas y sin levantarse y juntando las manos, hizo el relato de cuanto había pasado.
En ciertos instantes se detenía sollozando, tosiendo y balbuceando con la voz de la agonía. Un gran dolor es un rayo divino y terrible que transfigura a los miserables. En aquel momento, Fantine había vuelto a ser hermosa. En ciertos instantes se detenía y besaba tiernamente el levitón del policía. Hubiera enternecido un corazón de granito, pero no enterneció un corazón de palo. «Tenga piedad de mí, señor Javert», terminó desesperada. «Está bien», dijo Javert, «ya lo he oído, es todo. Ahora andando, tienes para 6 meses». Cuando Fantine comprendió que la sentencia se había dictado, se desplomó murmurando: «¡Piedad!». Javert volvió la espalda. Algunos minutos antes había penetrado en la sala un hombre sin que se reparase en él. Cerró la puerta y se aproximó al oír las súplicas desesperadas de Fantine. En el instante en que los soldados echaban mano a la desgraciada que no quería levantarse, dijo: «Un instante, por favor». Javert levantó la vista y reconoció al señor Magdalena. Se quitó el sombrero y, saludando con cierta especie de torpeza y enfado, dijo: «Perdone, señor alcalde». Estas palabras, señor alcalde, hicieron en Fantine un efecto extraño. Se levantó rápidamente como un espectro que sale de la tierra, rechazó a los soldados que la tenían por los brazos, se dirigió al señor Magdalena antes de que pudieran detenerla, y mirándole fijamente, exclamó: «¡Ah! ¡Eres tú el señor alcalde!». Después se echó a reír y lo escupió. El señor Magdalena se limpió la cara y dijo: «Inspector Javert, ponga a esta mujer en libertad». Javert creyó que se había vuelto loco. Experimentó en aquel momento una especie de otra y casi mezcladas, las emociones más fuertes que había sentido en su vida. Quedó mudo. Las palabras del alcalde no habían hecho menos efecto en Fantine. Se puso a hablar en voz baja, como si hablase a sí misma. «¿En libertad? ¿Que me dejen en libertad? ¿Que no vaya por 6 meses a la cárcel? ¿Quién lo ha dicho? No será el monstruo del alcalde. ¿Ha sido usted, señor Javert, el que ha dicho que me pongan en libertad? Oh, yo le contaré y me dejará en marcha. Ese monstruo de alcalde, ese viejo bribón es la causa de todo. Figúrese, señor Javert, que me ha despedido por las habladurías de unas embusteras que hay en el taller. Eso es horroroso, despedir a una pobre joven que trabaja honradamente. Después no pude ganar lo necesario y de ahí vino mi desgracia. Yo tengo mi pequeña Cosette y me he visto obligada a hacerme mujer mala. Ahora comprende cómo tiene la culpa de todo el canalla del alcalde. Yo pisé el sombrero del joven ese, pero antes él me había echado a perder mi vestido con la nieve. Nosotras no tenemos más que un vestido de seda para salir en la noche. Y ahora viene este otro a meterme miedo. Yo no le tengo miedo a ese alcalde perverso, solo tengo miedo a mi buen señor Javert». De repente, Fantine arregló el desorden de sus vestidos y se dirigió a la puerta diciendo en voz baja a los soldados: «Niños, el señor inspector ha dicho que me suelten y me voy». Puso la mano en el picaporte, un paso más y estaba en la calle. Javert, hasta ese momento, había permanecido de pie, inmóvil, con la vista fija en el suelo. El ruido del picaporte lo hizo despertar, por decirlo así. Levantó la cabeza con una expresión de autoridad soberana, expresión tanto más terrible cuanto más baja es la autoridad. Feroz en la bestia salvaje, atroz en el hombre que no es nada. «Sargento», exclamó, «¿no ve que esa descarada se escapa? ¿Quién le ha dicho que la deje salir?» «Yo», dijo Magdalena. Fantine, al oír la voz de Javert, tembló y soltó el picaporte, como suelta un ladrón sorprendido el objeto robado. A la voz de Magdalena se volvió y, sin pronunciar una palabra, sin respirar siquiera, su mirada pasó de Magdalena a Javert, de Javert a Magdalena, según hablaba uno a otro. «Señor alcalde, eso no es posible», dijo Javert con la vista baja pero la voz firme. «¿Cómo?», dijo Magdalena. «Esa maldita ha insultado a un ciudadano». «Inspector Javert», contestó el señor Magdalena con voz conciliadora y tranquila. «Escuche, es un hombre razonable y le explicaré lo que hago. Pasaba yo por la plaza cuando traía a esta mujer. Había algunos grupos, me he informado y lo sé todo. El ciudadano es el que ha faltado y el que debía haber sido arrestado». Javert respondió: «Esta miserable acaba de insultarle». «Eso es problema mío», dijo Magdalena. «Mi injuria es mía y puedo hacer de ella lo que quiera». «Perdone, señor alcalde, pero la injuria no se ha hecho a usted sino a la justicia».
Inspector Javert, contestó el señor Magdalena. La primera justicia es la conciencia. He oído a esta mujer y sé lo que hago. Y yo, señor alcalde, no comprendo lo que estoy viendo. Entonces limítese a obedecer. Obedezco mi deber, y mi deber me manda que esta mujer sea condenada a 6 meses de cárcel. Magdalena respondió con dulzura. Pues escuche, no estará en la cárcel ni un solo día. Este es un hecho de policía municipal de la que soy juez. Ordeno pues que esta mujer quede en libertad. Javert hizo un último esfuerzo. Pero señor alcalde, ni una palabra, salga de aquí, dijo Magdalena. Javert saludó profundamente al alcalde y salió. La joven sentía una extraña emoción. Escuchaba aturdida, miraba atónita, y a cada palabra que decía Magdalena, sentía deshacerse en su interior las horribles tinieblas del odio y nacer en su corazón algo consolador, inefable, algo que era alegría, confianza, amor. Cuando salió Javert, Magdalena se volvió hacia ella y le dijo con voz lenta, como un hombre que no quiere llorar. Le he oído, no sabía nada de lo que ha dicho. Creo y comprendo que todo es verdad. Ignoraba también que hubiese abandonado mis talleres. ¿Por qué no se ha dirigido a mí? Pero yo pagaré ahora sus deudas, y haré que venga su hija o que vaya a buscarla. Vivirá aquí o en París, donde quiera. Yo me encargo de su hija y de usted. No trabajará más si no quiere. Le daré todo el dinero que le haga falta. Volverá a ser honrada, volviendo a ser feliz. Además, yo creo que no ha dejado de ser virtuosa y santa delante de Dios. Pobre mujer. A Fantine se le doblaron las piernas y cayó de rodillas delante de Magdalena. Y antes que él pudiese impedirlo, sintió que le tomaba la mano y posaba en ella los labios. Después se desmayó. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.